PD, perrito malvado, agarras caravana, volvés remamado. El perrito se fue de casa en pleno brillar de la luna, porque había una perra alzada que quería que pinte alguna. Lo vieron darse a la fuga por las vías, se notaba que arrancaba ya la gira. Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía. Mi perrito malvado, ay no seas así. Mi perrito malvado, ay no seas así. Te suelto la correa y te me quieres ir. Te suelto la correa y te me quieres ir. Y si me sueltan la correa yo arranco pa' la perrera, donde están todas las perras que más mueven su cadera. Este ritmo suavecito pa' que baile despacito. Yo me tiro este pasito mientras enrolo ese facito. Meta cumbia pisando barro, toda la negra moviendo el tarro. Puro traqueteo pistolero, vos sabés que soy cumbiero, siempre al ritmo ATR que lo que. Puro traqueteo pistolero, vos sabés que soy cumbiero, siempre al ritmo ATR que lo que. Cumbia con sentimiento. Ajá. Otra vez. ATR. Cumbia. El perrito se fue de casa en pleno brillar de la luna, porque había una perra alzada que quería que pinte alguna. Lo vieron darse a la fuga por las vías, se notaba que arrancaba ya la gira. Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía. Mi perrito malvado, ay no seas así. Mi perrito malvado, ay no seas así. Te suelto la correa y te me quieres ir. Te suelto la correa y te me quieres ir. Y si me sueltan la correa yo arranco pa' la perrera, donde están todas las perras que más mueven su cadera. Este ritmo suavecito pa' que baile despacito. Yo me tiro este pasito mientras enrolo ese facito. Meta cumbia pisando barro, toda la negra moviendo el tarro. Puro traqueteo pistolero, vos sabés que soy cumbiero, siempre al ritmo ATR que lo que. Puro traqueteo pistolero, vos sabés que soy cumbiero, siempre al ritmo ATR que lo que. Elegante que lo que. Elegante que lo que.
beso pa' que ella se monte sin saber por qué no tiene compe. Dos de Tetrabrick, una jarra y picándome el rick. Andamos con el visa en la villa en Tintín. Lo maduro tomando un puntín, moviendo los brick. Una reposera y una sombrilla. Todos los gatos vienen capilla. Acá no compramos con los rastrillos. Y de noche en el coche la soga brillan. Dale tu retrevete que llegó el que más le mete. Nos cruzamos por las redes pero no fuimos al garete. Mi convete siempre activo, amigo 24/7. Siempre donde no hay testigos sigo metiendo caliente. Cero berretines, ranchando en la esquina con los grandes y los guachines. Yo no falta el respeto que conmigo no patinen. No me prendo el embrollo, yo los dejo que caminen. Si me avisa 5 estoy porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy. Pide que le haga de todo mientras yo me pico otro coco. Y arranco el toque rock. Mientras fuma en el baile la rompe. Le doy un beso pa' que ella se monte sin saber por qué no tiene compe. Dos de Tetrabrick, una jarra y picándome el rick. Andamos con el visa en la villa en Tintín. Lo maduro tomando un puntín, moviendo los brick, los ruchi y los pinchos. 3 damas Juana en la pelo pincho. Una parrilla y chinchú en el quincho. Los rochos joseamos hasta hacernos millos por los pasillos. Yo me siento el king, mientras quema el chiripi explotamos un motín. Los negros en cuero, cumbia al rin tin tin. Desde que empezamos ya le dimos fin. Con mi team, mi barrio le mete. La turra perreando, agitando el rosquete. Colgando un mellizo de un XTT. Le vuelo la gorra a los bigotetes. Acá en el oeste andamos re crudos. Nosotros somos turro a menudo. Hacemos lo que ninguno pudo. Si hablan de más, los dejamos mudos. Te lo juro. Aviso 5 estoy porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy. Pide que le haga de todo mientras yo me pico otro coco. Cumbia 420 pa' los negros. Elegante que lo que Villa Rap. Esto no es letra, rutina. De la más chorra a la más fina. Desde el barrio Argentina. Rompiendo tarima. Matando la liga. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir aceptando. Pudieron obviamente ir leyendo ya a estas alturas, me imagino. Eh, bueno, ¿quieren que empecemos ya o que esperemos un ratito más? Yo no sé si se va a unir mucha más gente, pero bueno. Banquemos 5 más. Dale, vamos a esperar 5 y arrancamos, por las dudas que alguno no llegue. De todas formas, lo vamos a grabar. Vamos a grabar y tengan en cuenta de que no aparece que estamos grabando porque grabamos de una manera diferente y después lo vamos a subir a las redes sociales de Hupsi.
Chicos, ustedes, por las dudas, para ir guiándonos después con los temas, ¿alguna duda en específica que tengan de algunos temas que les cuesten más o dudas puntuales? Así yo ahora las anoto y ya después cuando estemos más o menos hablando de lo que va a ser el final, las vamos resaltando. Bueno, eso de los estados parte del sistema de salud argentino, que ahora después se los vamos a contar bien con una línea histórica. El tema del cuadro de castellanos, han preguntado mucho en los grupos, y el tema de hegemonía. Bueno, yo ahí estoy anotando, cualquier dudas que sigan surgiendo los vamos anotando, ¿sí? Quizá lo que tenemos un poquitito mi compañera y yo es que hablamos un poquitito rápido a veces. Y no sé, como que por ahí nos cuesta frenar un poquito porque obviamente somos estudiantes y demás. Si ustedes ven que van muy rápido, que no entienden o algo, por favor lo hacen saber y bueno, bajamos un poquito los cambios y vamos haciendo las cosas más explicativas. Bueno chicos, vamos a ir arrancando. Mi nombre es Juliana, soy parte de HUB. También está mi compañera Belén, que también es parte de HUB. Y bueno, lo que vamos a tratar de hacer nosotras, mañana es el final de SEA, es contarles la experiencia y cómo nosotros abordamos para llevar adelante el final, ¿sí? Las cosas que más preguntan la profe, lo que más te hace resaltar y de la manera en que te pregunta las cosas, ¿sí? Bueno, dejo que mi compañera se presente si quiere decir algo. Bueno chicos, ¿cómo están? Yo había rendido ya el final de SEA el mes pasado, así que más o menos los puedo ir orientando que es más o menos lo que la profe me preguntó, con qué se relaciona. No sé si ustedes ya tienen preparado algún tema o piensan esperar a que la profe les pregunte directamente. No sé si ya tienen una idea más o menos de lo que van a hacer. No, yo tenía pensado arrancar hablándole algo de Ferrandini y después tirarle toda la línea histórica encima. Yo tengo pensado hacer lo mismo, ir contándole en resumen la línea histórica. Bueno, sí, todos vamos a tener un fuerte. Lo que se basa en un final es lo siguiente, vos vas a ingresar y la profe te va a explicar, la mayoría le explica a los de primero, que es la primera o la segunda vez que hacen un final, de que tienen que tener elegido un tema, en teoría, como para empezar a dar, ¿sí? La lección. Lo que hicimos nosotras es empezar por el sistema de salud argentino, ¿sí? Una vez que empezamos a hablar del sistema de salud argentino, utilizamos la línea de Cherbo y lo que hicimos fue en la parte de Estado ya después empezar a hablar de quién fue el primero que empezó a hablar sobre Estado y demás, y así fuimos enganchando los otros temas.
Así que si les parece, arrancamos así. Empezamos de Sistema de Salud Argentino, explicamos la línea histórica, todos los sucesos que se van dando, los tipos de estados, los golpes militares y demás, y después, bueno, pasamos a lo que sería la primera persona que habló de Estado, que fue Maquiavelo, ¿sí? En el siglo XVI. No sé si les parece. Sí, dale. Les hago Bueno. una pregunta, ¿les ha llegado el email a ustedes para rendir mañana? No, todavía no le llegó a nadie, A mí creo. en su momento me lo mandaron muy tarde. Claro, también. Bueno, listo, gracias. Sí, una compañera que también ya lo rindió me dijo que por lo general le llegaba después de las 12 durante la madrugada y ya le daban el link con el enlace para ingresar, el docente que le tomaba y el horario. Sí, a mí también me llegó así. Una consulta, ¿el horario será cerca de las 8, o sea, durante la mañana, o puede ser a la tarde también? El horario se va a dar, depende de la cantidad de alumnos y demás. Sabemos que al menos en el grupo creo que somos casi 60. Esos 60 alumnos o los que se hayan anotado los van a distribuir en todo el día, digamos, ¿sí? Puede ser desde las 8 de la mañana, no sé, abarcando 15 o media hora cada uno, 8, 8 y cuarto, 8 y media y así diferentes alumnos. Capaz que hasta, no sé, las 4 de la tarde y ya después pasa otro día o no sé cómo se van a ir organizando, pero generalmente abarcan muchos horarios, no solo el de las 8 de la mañana, que es el que nos dice cuando nos inscribimos, digamos. Bien, pues Espero puede que me toque las 10 de que la noche. quizás sean 15, 20 minutos, no más de eso. Sí, cuando yo rendí fueron creo que 15, media hora. Rocío también creo que Yo Belén, creo que entre digamos. 23 o 26 minutos, algo así creo que fue, o un poco menos. Claro. Bien, o sea, no nos da el tiempo como para explayar todo, pero sí quizás afianzar bien un tema, justamente. Claro, o sea, yo creo que recomiendo preparar un tema para poder darlo y después saber con qué puedes relacionar ese tema con lo dado en el año con distintos autores. Por ejemplo, yo que presenté el Sistema de Salud Argentino, estamos hablando de distintos tipos de Estado en el sistema de salud. Entonces, a mí la profesora me preguntó sobre Estado, qué tipos de Estado había, dónde empezó el Estado, quién habló de Estado, y así, diferentes autores como los contractualistas, después Marx, o sea, todo lo que se relaciona sobre eso. Por eso es importante que ustedes sepan bien qué es lo que pensaba cada autor, qué es lo que decía, o sea, por tema, cosa de que ustedes después puedan relacionarlo al momento de que la profe les pregunte con qué le relacionan el tema que ustedes están dando, no estudiar solamente una cosa y ya está. Porque a mí, por ejemplo, yo siento que me mató porque me preguntó un montón de cosas. Yo pensé que me iba a preguntar menos porque creí que estaba bastante completo el tema que yo estaba dando, pero no, me preguntó todo con lo que se podía relacionar. Literalmente lo que yo, porque era la primera vez que daba un final, yo había entendido que tenía que preparar solo un tema, digamos, o algo así. Entonces lo que yo hice es preparar completo el sistema de salud argentino. Una vez que yo le dije todo en lo que se basaba desde que arrancamos de 1856 con la Constitución Nacional hasta el final, se lo fui diciendo todo y después me empezó a preguntar otras cosas. Por eso no hay que cometer el error de que porque decimos que tenemos 15, 20, media hora, vamos a usar todo ese tiempo y no nos va a preguntar más nada, ¿sí? Porque yo le dije perfectamente cómo es todo el sistema de salud argentino y me puso un 4 porque no lo podía relacionar con alguna otra cosa, ¿entendés? ¿Entienden? Así que bueno, lo que se recomienda es arrancar un tema para empezar, el tema que tengan más fuerte y después relacionarlo. Bien, genial. Así que bueno, no sé si vieron en el grupo que yo mandé, bueno, la línea histórica que me dice es media confusa, pero si ustedes la tienen a mano, cuando vamos explicándola, van a poder entenderla, ¿sí? Cuando hablamos de sistema de salud argentino, tenemos que saber que se va a dividir en tres partes, en tres tipos de Estado.
va a haber un estado liberal, después vamos a tener un estado de compromiso y después vamos a tener un estado neoliberal. Y cada estado, en cada periodo, va a tener una característica de salud importante. ¿Querés empezar, Juli, con el primero? ¿Qué pasaba en el liberal? Chicas, una consulta. ¿Saber los años exactamente es necesario o por ahí con que sepas más el periodo, o sea, cómo se llamó el periodo y lo que sucedió está bien? Yo lo estudié bastante completo y dije los años, pero yo no sé. Sí, para mí es bastante necesario porque Claro. ella te va a preguntar desde más o menos desde qué año hasta qué año compensó cada Claro, diferente porque los estado, cambios cada están etapa. bien marcados. Sí, Belén rindió y aprobó. Ella le puso a la profesora una nota de 8 y bueno, no fue ella la que le cuestionó por qué el 8 y no el 10 y le dijo absolutamente todo, pero fue otra compañera nuestra la cual le cuestionó por qué un 8 y no un 10. Si había dicho todo y la profesora la super ¿Idolatro? felicitó y demás. Claro, sí, no me salía la palabra. Y le dijo que no porque en los finales no ponen 10, supuestamente, pero bueno. Belén sí aprobó y con 8, la nota máxima que en teoría te ponen. Bueno, yo voy a arrancar hablando me voy a guiar como lo dijo la profe en el video de la línea, ¿sí? Nosotros sabemos que, como dijo Susana Belmartino, para empezar a hablar de sistema de salud argentino, tenemos que primero comenzar a hablar a partir de 1940, no sin antes remarcar los sucesos anteriores a la fecha, ¿sí? Los cuales fueron los primeros indicios de salud que donde había un estado liberal, ¿sí? Siendo también así Argentina un país nuevo. En 1856 tuvimos la primera Constitución Nacional, sí, eso es el inicio de todo, y en el 70, el 80 los primeros gobiernos. Sabemos que en aquel entonces, yo por ahí voy hablando y si me olvido algo, mi compañera lo va agregando sí en el chat, así que presten atención a las dos cosas. Sabemos que en aquel entonces el sistema de salud pública estaba hecha solamente para la población excluida, ¿sí? A eso nos referimos a personas que no pueden trabajar, porque estamos hablando de un momento donde la mayoría de los argentinos tenían trabajo y la población que no tenía trabajo era bastante disminuida y no trabajaba porque tenía algún problema de fuerza mayor, porque tenía alguna enfermedad o porque tenía alguna discapacidad y por eso es que no le permitían trabajar. Para esa clase de personas, para ese grupo de personas era que estaba pensada la salud pública. Teníamos al profesional de la salud, al enfermero, al médico, que por la mañana atendía en el sector público a este tipo de gente y después por la tarde ya atendía de forma particular y privada, ya sea en su domicilio, en su consultorio o en los domicilios de las personas. Perdón, ¿eso fue antes de la Constitución, antes de que se cree la Constitución? No, estamos hablando después. Ah, después. Bien. La Constitución se creó en 1856 y a partir de ahí tuvimos los primeros gobiernos, ¿sí? Tuve que cortar, perdón chicos, porque entró mi hija gritando, así que bueno, cosas que pasan. Bueno, lo que dijo mi compañera, después continuamos así. Lo ya mencionado siguió hasta la llegada de los 6 millones de inmigrantes, ¿sí? Que en mediados del siglo XIX, entre 1890 y 1910, trajeron consigo una lógica de trabajo y las mutuales. De eso es que hoy tenemos, por ejemplo, el hospital italiano, el hospital británico y el hospital español, ¿sí? Esos son los que están acá en Rosario, que seguro ustedes conocen. Gracias a eso es que en 1930 ocurre el primer aporte a la salud del sector del vidrio, ¿sí? También lo pueden ver en la línea. Siguiendo después, en el 1940,
se crea el Ministerio de Salud, ¿sí? Que tiene a cargo a Carrillo, y en la parte de enfermería a la subsecretaria de enfermería Teresa Molina, ¿sí? Son fundadores de la Escuela de la Salud Pública, donde de ahí también se crea la UBA. Eso es muy Se importante que se acuerden, ¿saben, chicos? ¿Qué, Ile? Bueno, también se dieron la creación de hospitales, Lo como de por Carrillo, ¿lo ejemplo podés el repetir, Baigorria. Juli? Sí, ¿qué cosa? Perdón, no se escuchaba. Lo de Carrillo, no, hablé con el micrófono apagado, después me di cuenta. De 1940 que se crea el Ministerio de Salud. Claro, fue Con el primer Carrillo. indicio del Ministerio de Salud con Carrillo y la subsecretaria de Enfermería Teresa Molina. Fueron ellos dos, digamos, uno Fundadores. de los primeros, sí, los fundadores. Y de ahí es donde después, bueno, se crea la UBA. Y también se dan la creación de los hospitales, como por ejemplo el Hospital Baigorria, de Baigorria. Bueno, en esta fecha, junto con el gobierno de Perón, se dan múltiples nacimientos, ¿sí? Como por ejemplo el estado de compromiso, las políticas públicas y de obras sociales. Ante la exigencia de un Estado presente, la Argentina, que tenía un modelo agroexportador, se convierte en un modelo de sustitución de importaciones, ¿sí? Favoreciendo así el crecimiento del mercado interno. Este múltiple nacimiento da lugar a las obras sociales y que pertenecen a la cobertura de salud de los gremios. Bueno, ya después desde ahí, los trabajadores asumen un papel en la política y como un grito de libertad, las obras sociales contratan al sector privado, ¿sí? Surgiendo así la gremial médica, que va a ser cotizada, su servicio, ella va a prestar el servicio y lo va a cotizar la obra social, ¿sí? Dicho acuerdo va a funcionar mientras que el periodo de estado de compromiso esté activo, ¿sí? Que es lo de la etapa desarrollista. ¿Se entendió, chicos, más o menos lo que quiso decir ahí? Bueno, yo voy a seguir, siempre vayan guiándose para entender lo que voy diciendo por la línea histórica que yo les pasé al grupo. Sabemos que a mediados del 70, la crisis del petróleo y el golpe de Estado van a romper el estado de compromiso que hay y va a finalizar la ley de obras sociales. Pasa a ser un sistema heterogéneo, fragmentado y sin equidad. Fue un golpe de Estado como universal, si no me equivoco. ¿Repetir la última parte? Lo de mediados del 70. Claro, quise decir que fue una crisis mundial. No, estamos hablando del sistema de salud argentino, es un golpe de Estado que ocurrió acá en Argentina en el 70. Claro, es la dictadura militar que fue una, hizo la por la crisis del Estado. Fue claro. A nivel nacional. Ahí. Yo tengo, porque no tengo esa línea histórica que ustedes están leyendo, tengo otra que estuve sacando desde los videos que vi en las clases, y dice que en 1970 se resquebraja el modelo de compromiso por el cambio de modo de producción que fue por la falta de petróleo. Claro, por eso es lo que hablamos nosotras, o lo que está también en el video de Cherbo, es la crisis del petróleo, ¿sí? Se quiebra, en el 1970 se quiebra y se da una crisis del petróleo que eso irrumpe a modo mundial. Eso sí es lo mundial, no la dictadura. La dictadura se da acá, pero la crisis del petróleo se da de manera mundial, ¿sí? Claro, y acá es donde las obras sociales ya no funcionan porque vamos a presenciar un periodo de destrucción de puestos de trabajo, ¿no?
Claro, entre el 70 y el Perfecto. 80 también después va a haber la dictadura cívico-militar, que esto digamos ya lo que termina de romper todo, ¿no? Donde ya el dinero que recaudan las obras sociales no va a incidir en las agrupaciones gremiales, se empiezan a perder, obviamente ustedes saben que las obras sociales se mantienen con los trabajadores, ¿no? O sea, al haber desempleo y al no haber trabajadores, las obras sociales tienen muchísimos menos ingresos, entonces ahí se empieza a resquebrajar todo, a haber un problema con esto de las obras sociales. Igualmente también es el momento donde, digamos, entre comillas, se crea la ley. Cuando la ley deja de funcionar, es cuando se crea esta ley de las obras sociales. Claro, o sea, el tema de las obras sociales aparece en este estado de compromiso en el 40, ¿no? Empezamos obviamente con la gremial médica, que es quien va a prestar un servicio y va a ser la obra social la que se encargue de pagarlo. Entonces ese es el problema. Después no va a haber quien lo pague porque no va a tener suficiente dinero para pagarlo. No hay empleados, o sea, no hay trabajadores que paguen a la obra social y ahí empieza también el problema del desempleo a reducir esto. La atención pública Claro, se quitan, sube. claro. Disminuyen los gastos a la salud pública. Y tiene mucho más paciente, porque ya los que estaban en la obra social no tienen prestación, entonces van todos al público. Claro, la salud pública se ve colapsada y se retira un 2% de los fondos que la van a subsidiar también. Y esto, bueno, se termina de profundizar en el 80 y en el 90, donde se instala directamente el Estado neoliberal, con la deuda externa que ya tenemos y el nuevo Estado que hay, y ahí es, digamos, donde aparece el Banco Mundial, que viene como, entre comillas, solucionar el problema de salud, que viene, digamos, con cuatro soluciones. O sea, sabemos que antes lo que había era una lógica de financiamiento privada, ¿sí? O sea que todos se pagaban sus prestaciones. Lo que va a pasar ahora con el nuevo Estado neoliberal es que va a haber una lógica de seguro, ¿sí? Claro, ahí forman las aseguradoras de trabajo. Claro. O sea, en la primera fase, porque tiene dos fases el Estado neoliberal. La primera que fue como... En el 70 y el 80 la primera y la segunda en el 90. En el 80 en la primera y en la segunda en el 90. Tengo yo. Porque en el 70 fue la crisis del petróleo. Y en el 76 la dictadura militar y en el 80 la primera fase del sistema neoliberal. Bueno, después lo que vamos a tener es que va a intercedir en todo esto para darnos una mano y ayudarnos a nosotros, es el Banco Mundial, ¿sí? Pero siempre lo que va a hacer va a darnos plata, pero nosotros nos vamos a tener que manejar de la manera en la que ellos nos digan. El Banco Mundial intercede en el 1993. Lo que ellos dicen van a ser 4 cosas principales que van a tratar de disminuir el gasto, ¿sí? En salud. Lo segundo que van a querer es focalizar el gasto. En esta parte, lo que quiere decir es lo siguiente. Hay, por ejemplo, un plan... ¿cómo era? Tenemos el programa PROMIN. Un programa PROMIN que, por ejemplo, decía que un nene se iba a atender si tenía desnutrición, pero a partir de desnutrición de grado 4, ¿sí? Si no lo tenía antes, por ejemplo, iba un nene con grado 2 de desnutrición y decían no, todavía no está como para que entre en el programa. Entonces así se focalizaba más el gasto en menos cantidad de gente. Después lo que va a querer hacer es descentralizar el gasto. ¿Esto qué quiere decir? Lo vamos a pasar de... A ver, decilo mejor vos, Ro. Provincializar, claro, que se hagan cargo las provincias o el gasto en municipios. salud en vez de que sea a nivel nacional con el Ministerio Nacional. O sea, por eso a nosotros nos agarró la epidemia de poliomielitis en un país donde no había Ministerio de Salud. O sea, los problemas iban a pasar por un lugar, por un sector, y las decisiones a ese problema se iban a tomar por otro.
Entonces, el ejemplo que da, por ejemplo, la profe en esta parte es de que si yo estoy, por ejemplo, ella dijo en la facultad y a mí se me quema esta lamparita, lo que yo tengo que hacer es mandarle una carta a alguien más alto en la facultad y que esa persona le consulte a otro y después esperar una respuesta, y es como que el problema se da en una parte, pero la autorización y todo lo que hay que proceder a hacer se decide en otra. Entonces eso es como medio conflictuoso. Y bueno, y después la última parte es la privatización de lo que va a querer hacer el Banco Mundial. Ahí se empiezan a tercializar varios sectores, como por ejemplo incluso el de la enfermería. Aparece el impuesto del plus con las obras sociales, porque obviamente, como ya sabemos, las obras sociales vienen con poco presupuesto para todo esto. Entonces no te van a cobrar, por ejemplo, Cherbo lo dice en su video, no te van a cobrar al momento de hacerte una ecografía, pero sí quizás al momento de retirarla te van a cobrar el plus. Y el tema es que los recursos deberían venir del presupuesto nacional, ya que somos nosotros los que financiamos este presupuesto con nuestros impuestos. Pero bueno, esto es, digamos, lo que piensa el Estado neoliberal con su lógica. Yo ahí lo que tengo en esa parte de privatización es que en la atención pública cobraban una pequeña contribución en cada práctica por este tema del Estado neoliberal. Pero bueno, no sé. Y todo esto, o sea, ¿cómo lo iríamos relacionando? Sí, ahora lo que vamos a hacer es terminar de hablar de la línea, que sería todo el sistema de salud argentino. Y bueno, ahora cuando terminemos bien de esto, vamos a engancharlo de la parte de Estado, ¿sí? Sabemos que nombramos al Estado, los diferentes tipos de Estado, y vamos a hablar de quién fue el primero que habló de Estado, ¿sí? Sabemos, bueno, ¿tienen más dudas sobre esto o algo? ¿Pudieron más o menos cazar algo, detalles importantes Claro. más o menos de esta línea? Lo del año 40, ¿se podría desarrollar un poquito más? O sea, de cuando se creó el ministerio. Claro, o sea, en ¿Qué el es lo que año estaba 40 pasando? vamos a tener los primeros indicios de lo que sería el sistema de salud. Vamos a tener un sistema de salud, un ministerio de salud, perdón. Un ministerio de salud que está obviamente Carrillo, con la subsecretaria de enfermería Teresa Molina. Van a fundar después la escuela de enfermería, ¿no, Juli? Se me fue. La primera escuela sí, se hizo en 1885, que fue la de Grayson. Claro, Grayson. claro, la médica. O sea, eso fue antes. O sea, se crea la Constitución Nacional, después se da la fiebre amarilla en Buenos Aires. O sea, no teníamos un buen sistema de salud, no teníamos ni siquiera eso. Claro. ¿O sí? ¿La fiebre Y amarilla después, en 1870? sí. Pasa que en el O sea, video fue de Cherbo también antes de lo nombra en varias, o sea, creo que lo nombra varias veces igual. Y esos casos de la fiebre amarilla, las La enfermedades, poliomielitis, también tendremos que relacionarlo. O sea, yo creo que lo más importante es que sepas qué tipo de estado hubo en cada periodo y cómo funcionaba el sistema de salud en ese momento. Por ejemplo, sabemos que antes del 40 era un estado liberal, donde la salud pública estaba pensada solamente para el sector, o sea, de los indigentes, como habíamos dicho, que no tenía trabajo, donde el médico trabajaba en la salud pública por la mañana y por la tarde ya volvía a su casa a atender en su consultorio privado o en los domicilios de la gente. Eso es algo importante que tenés que tener en cuenta. Después, no sé si me olvido de alguna otra cosa más antes del 40, Juli. A ver. Sí, más o menos eso. Yo lo que recuerdo escuchar del video es que hubo dos momentos en lo que estuvo la fiebre amarilla, así que por ahí se equivocan en ese sentido. Bueno, Pero bueno, sí, en el 1870 lo de la fiebre amarilla en el siglo XIX, donde aparecían las damas de beneficencia. Después en el 1890 a 1910, las mutuales y el aporte de cada uno para beneficio de todos. Los 6 millones de inmigrantes que entran. claro, Sabemos son que todos era una datos. Argentina, Claro, Argentina de Estado liberal. Y bueno,
también sabemos que antes del 30 era una Argentina agroexportadora y ya después del 30 pasamos a hacer sustituciones de importaciones. Pero más que nada es eso, sí, lo más importante, el aporte de la industria del vidrio a la salud, y bueno, y eso. Eso del vidrio, ¿en qué O fecha sea, era? a mediados del siglo XIX, la Argentina recibe 6 millones de inmigrantes. Y son esos inmigrantes lo que traen la lógica de trabajo, donde el aporte de ellos es lo que hace las mutuales. Traen las mutuales. Como ya habíamos dicho, lo que nosotros conocemos hoy en día como las mutuales del británico, el español y el italiano. O sea, son mutuales que vienen de su país de origen. Gracias a esto es que en el 30 tenemos el primer sector, que es el del vidrio, que tiene aportes a la salud. ¿Y ese del vidrio qué traería? Perdón si ya lo repitieron. No, está bien, pero- o sea, la industria del vidrio, que tiene los primeros aportes a la salud, aparece, digamos, gracias a que anteriormente, con estos 6 millones de inmigrantes que entraron a la Argentina, trajeron su modelo, ¿no?, de las mutuales. Sabemos que nosotros éramos un país que no teníamos mutuales, no teníamos gremio, no teníamos nada de eso. O sea Lo que trajeron los esos inmigrantes, empleados ¿sí? del vidrio eran inmigrantes. No eran inmigrantes. O sea, los inmigrantes, lo que vos tenés que saber, las mutuales que hubo de los inmigrantes son el británico, el español y el italiano. Guíate por eso, que son los Esos hospitales fueron que los tenemos hoy en aportes día que acá. se hicieron. Los inmigrantes nos trajeron estos aportes. Nosotros, como copiarlo, digamos, como adaptarlo, es que en el 30 nosotros también quisimos tener en la industria del vidrio los primeros aportes a la salud. ¿Se entiende o medio confuso como lo estoy diciendo? No, ahora sí, está bien. O sea, eso fue posible gracias a que ya había un modelo anterior, que fue el de las mutualidades. O sea que el Digamos, gremio de esta industria logró que se implementen los aportes que traían los inmigrantes. Claro, o sea, lo pudo copiar. O sea, que los inmigrantes lo que traen es la cultura del trabajo. Claro, En sí. exactamente. Traen la cultura del De trabajo y la cuando cultura estemos- de las mutuales. Por eso lo Y que a yo les su repito vez, siempre. con el tema de los inmigrantes y la exportación y todo eso, empiezan también a entrar muchas enfermedades que acá no teníamos y ahí Sí. empieza a sonar el tema del sistema de salud, pobre que teníamos en su momento. ¿Sí? Porque empiezan la fiebre, el tema de la fiebre amarilla, después la poliomielitis y todas esas enfermedades que hacen que el sistema de salud, cuando está Carrillo, colapse, que no había respiradores, que lo atacaban a los niños, no me acuerdo qué enfermedad era, que lo atacaban a los chicos y el tema era que no había respiradores, la cantidad de respiradores que se necesitaba para esos chicos. Buenísimo. Bueno, chicos, esto es lo que sería la línea histórica del video de Cherbo, la explicación más completa que podríamos dar, pero concisa a la vez, ¿sí? ¿Alguna duda sobre Pregunta. esto o quieren que enganchemos ya a otro tema, el tema de Estado? Cuando esto es, o sea, saber cuándo está la etapa de populismo, el desarrollista y la autoritaria, eso también entraría, ¿no es cierto? Es O lo sea, mismo, o sea, nada más que sí, estaba sí, dicho no, de pero otra que ella manera, no, sí. claro, cuando ellas nos, viste que son media guacha, si ellas nos mandan esto de populismo, nos tenemos que ubicar que está entre 1940. Sí, sabemos que el periodo populista empezó de 1940 al 1950, después pasamos a un periodo desarrollista desde 1950 al 1970 aproximadamente, y de ahí nace lo que sería el periodo autoritarismo, ¿sí? Desde el 1970 hasta 1980 y pico, no recuerdo bien cuánto, pero es por ahí, sí, Hasta el 83 que está la democracia. ahí está. Perdón, chicas, entonces era populista, desarrollista y el otro. Autoritarismo. Autoritarismo. Bueno, avanzamos.
¿Pudieron identificar las partes más importantes de cada periodo, de cada estado? Sí. Buenísimo. La profe, la pregunta que nos hizo es, bueno, ahora que me hablaste del sistema de salud argentino y también me nombraste Estado, ¿quién fue la primera persona? O sea, sabemos que el primer indicio de Estado es cuando tuvimos el Estado-Nación en el siglo XVI, que tenía un territorio delimitado, una población constante y un gobierno, ¿sí? ¿Quién fue la primera persona que habló sobre esto? Fue Maquiavelo, ¿sí? Fue como el... Que nombra, digamos, el Estado. Claro, por primera Fue la vez. palabra Estado. Sabemos Industria. que separa la política de la moral, Maquiavelo, ¿sí? Reconoce que la intención del que gobierna es convencer a toda la sociedad de que hay una voluntad mayor que ellos y que la tienen que obedecer y cumplir. También dice que siempre el poder va a ser a favor de quien gobierna. Bueno, sabemos que entre el siglo... ¿Sí? Bueno, sabemos que en la Edad Media, en la Edad medieval, digamos, entre el siglo XIII y XV, la política medieval, los reyes pierden poder y aparecen... pensé que tenía el micrófono apagado. Y aparecen los señores feudales, ¿sí? Dice que el sistema feudal se caracteriza porque el ejercicio del gobierno y la toma de decisiones pasa a manos de los señores. Bueno, ¿dudas sobre esto? ¿Me repetís lo que dijiste recién del 13 al 15 que se me cortó? Sí. En la Edad medieval, del siglo del XIII al XV, sabemos que había una política medieval. Los reyes pierden poder y aparecen los que serían los señores feudales, ¿sí? El sistema feudal se caracteriza porque el ejercicio del gobierno y la toma de decisiones pasan a manos de los señores feudales. Y eso lo estamos nombrando porque fueron la aparición del Estado. O sea, aparece primero el Estado-Nación en el siglo XVI, después en la Edad Medieval aparece esto del sistema feudal, y después, bueno, aparece en el siglo XVI también Maquiavelo hablando por primera vez del Estado y sobre la política y la moral. Y tienen que prestar atención, por ejemplo, cuando la profe les empieza a preguntar sobre los temas, porque yo tardé bastante en darme cuenta de qué me estaba hablando la profesora, porque me dice, bueno, ahora que me hablaste del sistema de salud argentino y que me hablaste de Estado, ¿dónde encontramos el primer indicio de un Estado? Y después me dice, ¿cuál fue la primera persona que habló de esto? Y ahí no te va a dar nombres, no te va a dar autores, tenés que pensar. Así que bueno, me costó bastante relacionarlo, pero bueno, después cuando ya la profe me tiró que hablaba sobre la política, y bueno, le dije obviamente lo de Maquiavelo, que separaba la política de la moral, que él pensaba obviamente que la persona que asumía este poder es obviamente todo para beneficio propio, no porque le interese la moral o porque quiere, no sé, el bien para todos. Claro, eso es lo Ahí que va el a modo hacer de la profe. modo de producción habría que Sí, ahora vamos con eso. explicarlo. Después claro, después ella siempre me fue preguntando, digamos, con respecto a lo que hacía. Ella me preguntaba, por ejemplo, bueno, ¿y después qué aparece? ¿Quiénes aparecen después de Maquiavelo? Y me fue haciendo las preguntas y ahí, claro. Siempre sin decir nombres, ¿sí? Para tratar, no sé si de complicarnos o si de ver si verdaderamente estudiamos, ¿sí? Entonces, después de ver lo de Maquiavelo, podemos decir que aparecen lo que serían los contractualistas, ¿sí? Que sabemos que son 3. Podemos hablar primero de Hobbes, que él decía que el hombre era malo por naturaleza, y como los bienes son escasos, se van a pelear por ellos. Por eso era necesario que alguien se encargue de dar seguridad. Y ese alguien es Leviatán, quien sería el Estado, ¿sí? Después de Hobbes, quien va a aparecer es Locke, que va a decir
lo contrario de que el hombre es bueno por naturaleza, pero no puede abastecerse por sí solo, por eso necesita un Estado que se ocupe por ellos y sea mediador de sus relaciones sociales. O sea que la tarea del Estado es imponer una conducta y garantizar el derecho inalienable a la vida, la seguridad y la propiedad. El tercer contractualista sabemos que es Rousseau, que dice que todas las personas son buenas por naturaleza, pero tienen que hacer un contrato social, ¿sí? Que esté aprobado por un Estado y que les va a garantizar la vida, la seguridad y la libertad. Y que también les permite elegir todas las leyes y que deben ser dadas por el pueblo, de lo contrario se darían de baja, ¿sí? Esa parte se entiende, es bastante simple, concisa la parte de los tres contractualistas. Perdón, el tema de los contractualistas ya aparecería en la modernidad, ¿no es cierto? Donde ya se cae la monarquía y se empieza a instaurar la democracia y el Estado se ve como república. Acá lo que están ¿Sí? diciendo es, digamos, por qué es necesario un Estado. Acá no había un Estado, acá están solicitando un Estado. Uno le decía que necesitamos un Estado porque el hombre es malo. El otro dice, no, necesitamos un Estado porque el hombre es bueno, pero es muy difícil reabastecerse. Y el otro dice, no, necesitamos un Estado porque todos somos buenos, pero tiene que haber un contrato social, tiene que haber una regulación. Alguien nos tiene que decir que bueno, que nos garantice la vida, la seguridad y que nos garantice la libertad. Y bueno, y aparece también sí un poco de la democracia porque dice que la ley se tiene que dar, digamos, por el pueblo. De lo contrario se va a dar debajo, o sea, este Estado no va a poder hacer absolutamente nada sin antes haberlo decidido el pueblo, previamente. Claro, ahí Marta lo que nos había dicho era que el pueblo, o sea, necesitaba alguien que los regule. Le daba un poco de poder al Estado, pero no del todo. Entonces ella decía, por eso ahí empieza a aparecer el Estado como democrático, o sea, la república. Nos decía eso, por eso les preguntaba si era en ese momento, porque ellos, sí, te doy, pero no del todo el poder, según, o sea, las cosas que le convenían al pueblo, que el pueblo aprobaba, la gente aprobaba, era lo que se daba como ley y lo que a ellos no les parecía no se daba como ley y se quitaba. Sí, mira, ahí está Pau, también te está escribiendo ahí por el chat. Bueno, si esto más o menos se comprendió, la profe nos va a seguir insistiendo, de seguir preguntando, y bueno, ¿y ahora quién sigue? ¿Quién es el otro autor del que podemos hablar? A lo que nosotras respondemos que Marx, ¿sí? Sabemos que él sostiene que el Estado existe solamente para garantizar los intereses particulares de la clase social dominante. ¿A qué me refiero con esto? Es que la clase social alta, ¿sí? El Estado calla a los trabajadores para mantenerlos en una misma línea a todos, por igual, digamos. La clase social dominante cede a los trabajadores para que sigan produciendo y de ahí el Estado saque su riqueza, ¿sí? A costa de ellos. Sabemos que la teoría marxista es donde Marx define a las sociedades por su aparato de producción. Se fija en qué produce cada uno y cómo lo hace. Una técnica de producción es, por ejemplo, la agricultura, la industria y, por ejemplo, el transporte. Y sabemos que también existen las fuerzas productivas de trabajo que dependen de la habilidad media de los trabajadores en el desarrollo de la creencia y la eficacia de los medios de producción y sus condiciones. Bueno, ya después de haber hablado de esto, podemos pasar a los modos de producción, ¿sí? Que es uno de los temas más importantes. Vamos a saber que en la Edad Antigua el modo de producción era esclavista. La economía provenía de la agricultura familiar y la fuerza de trabajo de los esclavos, ¿sí? Bueno, sabemos que después viene la economía feudal europea en el siglo X y el siglo XV, con una producción agrícola donde se mandaba políticamente el señor feudal y... no, espera, no me sale.
y dominaba, digamos, lo que sería el territorio, ¿sí? Y el señor feudal era el que poseía el vínculo personal con los guerreros, y los campesinos son los que habitaban y poseían sus tierras. O sea, una persona tiene tierras, entonces tiene un acuerdo con los guerreros y un acuerdo con lo que serían los campesinos que trabajarían para él. Él les daría seguridad para vivir, digamos, un lugar donde vivir y comida. Nada más. Ese era el sistema, ¿sí? Y después sabemos que aparece el capitalista como modo de producción, y que decía que con la economía mercantil se le paga al obrero un salario mínimo, mientras que el que recibe las ganancias gana por ese producto que lo ofrece a la fuerza de trabajo, y el que ofrece la fuerza de trabajo es el obrero. Es decir, un obrero trabaja para alguien que tiene plata y por eso que produce se le paga muy poco. Y bueno, y a partir de ahí él gana dinero de esa forma. ¿Alguna duda de esto, chicos? Acá sobre Marx es más que nada saber qué era lo que él pensaba, esto sobre la clase social dominante, y después de que él va a clasificar obviamente las sociedades por su modo de producción. Y bueno, y son todos estos modos de producción que les nombré recién Juli. A todo esto, ¿y se lo puede unir al sistema de salud? No, imposible, ¿no es cierto? No, o sea, la profe te lo va a preguntar porque estamos hablando de Estado, o sea, ella no sé, porque ella me llevó sola hasta acá. Me fue preguntando, bueno, y ahora que hablaste de Estado, ¿dónde hubo el primer indicio de Estado? Después me dice, bueno, y después, ¿quiénes pedían un Estado? Bueno, y aparecen los contractualistas. Después me preguntaba sobre Marx, porque me preguntaba, bueno, el tema de la clase dominante y todo eso. O sea, siempre te va preguntando, o sea, no necesariamente seguro me lo ha preguntado porque se relacionaba con el sistema de salud, sino porque me quiso hacer muchísimas más preguntas. O sea, yo creo que no es que va a presentar un tema y ya está. Por eso les decía que como recomendación que estudiaran todo, porque yo no me la esperaba ni ahí que me preguntara todo eso. Porque me preguntó muchísimo. Nosotras pudimos organizarnos así porque pasó así. Nosotras rendíamos, ponele, yo mañana 15 y Belén el 16, ¿no? Un ejemplo. Yo fui pensando que tenía que preparar todo, así que preparé todo sistema de salud argentino. Lo dije a la perfección, pero después cuando me quiso preguntar más cosas, como que no las supe responder, no las entendía, entonces, chau. Ahí me dijo nomás que necesitaba, como era un final, necesitaba saber todo. Y bueno, me clavó un 4 la profe, y bueno, después con Belén yo le comenté mi situación, y lo que hizo la Belén es agarrar todos los temas y saberlos. Empezó exactamente de la misma manera que yo, solamente que después enganchó Estado y después la profesora te termina preguntando todo lo otro, ¿sí? Claro, me terminó preguntando porque de todo. Es un final, ¿sí? Que es un parcial, bueno, regular bien. Encima. Claro, regular. Así que yo creo que recorrido. Chicas, porque también tenemos lo que es Gramsci, las teorías. Claro, sí, yo también me preguntaba, ahora les comentamos un poquito de eso. ¿Quieren que les diga? Sí, quédense tranquila que ahora nosotras vamos a avanzar. Recién terminamos con lo que era Marx. Después pensábamos hablar de... A ver, ¿qué seguimos? No, tenemos Marx, después tenemos Ferrandini, tenemos Castellano, Menéndez. Sí. Antes de Marx tenemos Gramsci, a Weber. Tenemos Foucault. Lo tenemos para decírselo, quédense tranquilas que se lo vamos diciendo en el orden que lo pregunta la profe, ¿sí? Antes de todo eso también tenemos, después de los modos de producción de Marx, tenemos a Weber, ¿sí? Bueno, sabemos que Weber estudia la acción social, la que es una relación de un individuo con otro individuo. En la democracia es una relación consentida y ofrece legitimación, y que el gobierno es una asociación con monopolio de la violencia física. Esto se va a lograr a través del consenso de los representantes. Ofrece legitimidad a la posible cohesión y del que el Estado puede llegar a ofrecer cuando no se cumple una ley. Por eso se terminan
Por eso determina 3 tipos de liderazgos. Y ahí es donde hablan los 3 tipos que habla Weber, que está el tradicional, que es por hábito y por costumbre. Por ejemplo, el padre le manda a su hijo a que lo obedezca, ¿sí? Después ya sabemos que está el racional, que es donde hay una organización previa, donde la relación de mando y obediencia está prescrita, o sea que ya se sabía desde antes que iba a ser así. Y después está el carismático, que se da a través del reconocimiento por heroísmo o por inteligencia, o sea que alguien se lo reconoce, ¿sí? A eso. Bueno, y esos son los 3 tipos de liderazgos de los que habla Weber. Más o menos como se lo explicamos a la profe en el final. ¿Alguna duda de esto? ¿Seguimos con otra cosa? O sea, liderazgo cuando hable de Estado, digamos, tiene que ver con eso. Claro, es básicamente cómo vas a elegir a quien te va a gobernar. Porque obviamente está diciendo que el Estado es una asociación como monopolio de violencia física y bueno, se logra a través del consenso de los representantes y ofrece legitimidad a esa coerción que el Estado puede llegar a ejercer cuando no se cumple la ley. Por eso él dice que es importante elegirlo a través de estos 3 tipos de liderazgo que él propone. Dice que algunos van a ser de forma tradicional, como por ejemplo algo que nosotros conocemos, bueno, el padre manda, el hijo obedece. Después el racional, donde va obviamente de sentido común, o sea, de una forma racional se va a elegir previamente, se va a pautar algo, donde la relación de mando y obediencia ya va a estar prescrita. Y después carismático, lo vamos a elegir por cómo nos cae, si nos parece una buena persona, si tiene un reconocimiento de heroísmo, si es inteligente, ¿se entiende? Sí, sí. Bueno. Buenísimo, chicos. Bueno, eso es todo lo que nos podemos ir para adelante. Después, para no dejar temas afuera, podemos hablar de, por ejemplo, de Débora Ferrandini, ¿sí? Ustedes saben que Débora Ferrandini habla sobre 3 conceptos de salud. Acá tienen que prestar mucha atención a lo que es cada uno y por qué no es el mejor, por así decirlo, ¿sí? Sabemos que el primer concepto de Ferrandini es salud como ausencia de enfermedad, ¿sí? Dice que la enfermedad es por causa ajena a nosotros, como por ejemplo los insectos, los microbios y tóxicos. Dice que el equipo de salud se prepara para enfrentar al enemigo a través de vacunas, antibióticos e insecticidas. Sabemos que ese es el primer concepto, ¿sí? Bueno, después pasamos al segundo concepto de Ferrandini, que dice que la salud como equilibrio biopsicosocial. Sabemos que este es el concepto más parecido al que tiene la OMS, ¿sí? Dice que nunca en un estado permanente, porque es imposible ya un estado total de esto, de lo que sería este equilibrio, ¿sí? Con este concepto, el personal de salud tiene que decirle a la persona lo que logre este estado imposible a través de dietas, hábitos alimenticios, rutinas de ejercicios y etcétera, con el objetivo de construir una vida para la persona sin tener en cuenta las condiciones y las posibilidades económicas, religiones y culturales, por ejemplo. Entonces, ¿qué le vamos a explicar a la profe? Que este sistema es un sistema cruel, ¿sí? Porque porque responsabiliza al individuo de su propia salud. Por ejemplo, acá vamos a dar un ejemplo. Va una persona con sobrepeso, sí, va una persona con obesidad, y lo que va a hacer este concepto de salud es, a manera universal, darle una solución, entre comillas, al sujeto de atención, y le va a decir que haga dieta y que coma cierta comida y que haga ejercicio, ¿sí? ¿Y por qué decimos que esto es cruel? Por lo siguiente: nosotros no sabemos si esa persona está en condiciones económicas como para poder comprar comida saludable, como para poder hacer ejercicio. Tampoco sabemos si esa persona tiene de base alguna enfermedad o alguna
lo que sería enfermedad depresiva para que lo lleve a comer así con malos hábitos y eso lleve a su obesidad. O si la persona tiene un problema de salud como si fuera un problema de tiroides, que lo haga permanecer así con obesidad. Entonces por eso decimos que está errado este concepto en teoría y no es posible llegar a eso. Claro, ofrece soluciones universales y encima responsabiliza a la persona. O sea, si, por ejemplo, esta persona con obesidad va y le dicen que tiene que hacer dieta, no la hace porque no puede, porque no tiene el dinero, o hace una dieta siguiendo todos los pasos e incluso así no logra adelgazar, entonces bueno, la culpa es de ella por no seguir los pasos que le dieron. Y no es así. Tendrían que haber buscado, digamos, el porqué de esa obesidad. Porque como dice Juli, si una persona que tiene un problema, una patología, un problema de tiroides, por ejemplo, que la va a hacer engordar, que no le permite adelgazar, no lo va a solucionar solamente con una dieta. Quizás necesita una medicación de por medio que la complemente. ¿Se entiende? Bueno, después vamos a tener como tercer concepto, y que este va a ser el concepto más acertador, ¿sí? El que vamos a llamar el concepto superador, ¿sí? El nombre, en realidad, de este concepto es salud como capacidad singular y colectiva para luchar contra las condiciones que limitan la vida, ¿sí? Es medio largo, pero ustedes traten de aprendérselo porque ustedes le van a decir el tercer concepto, que es el superador, y quizá le pregunta el nombre, ¿sí? Bueno, ¿qué dice este concepto? Dice que no se trata de decirles a las personas cómo tienen que vivir ni de combatir microbios, sino se trata de buscar cambiar todo aquello que nos provoque sufrimiento. Se trata de la capacidad de luchar, buscar soluciones a los problemas. Ver el sujeto como un todo, digno de sus derechos y de tener en cuenta sus necesidades, ¿sí? Y capacidades particularmente de cada uno. O sea, buscar una situación para cada persona en específica. Eso es lo que decíamos antes. Va la persona con obesidad y si nos fijamos, si es que no tiene un problema de tiroides y solamente es que no sabe comer bien, se le da un plan, se lo acompaña, pero también nos tenemos que fijar si esa persona puede solventar económicamente todo lo que le estamos pidiendo y demás, ¿entienden? No hacer algo generalizado para todos, sino que sea más personal, algo específico y particular específico. para cada persona y para cada situación. Bueno, eso sería básicamente todo lo que es de hora. Después de ahí podemos pasar a hablarle. Todo esto le va a llevar un tiempo, pero bueno, a mi compañera le entró y lo dijo todo. Después podemos pasar a hablar de castellano, ¿sí? Sabemos que él habla sobre la situación en salud. Él describe que es un conjunto de problemas de salud explicados desde la perspectiva de un actor social, es decir, alguien que sigue una conducta determinada en función de dicha situación. Y también vamos a tener que ver que por qué Castellanos habla de esto, ¿no? O sea, Castellanos problematiza el concepto de salud y enfermedad, porque ya sabemos que tenemos distintas declaraciones que ponen en evidencia la necesidad de que haya nuevos desarrollos para asumir el problema que hay en salud y la enfermedad. No sé si ustedes conocen alguna de las declaraciones que había, como por ejemplo la APS o la ALMATA, donde bueno, se dice que para el año 2000 más o menos tiene que haber cierta cantidad de problemas resueltos con respecto a la salud. Bueno, pero eso no está pasando y debido a que hay una deuda externa y una crisis económica, aparece la reducción de gastos en salud. Por eso él es que arma, digamos, todo esto para tener una estrategia para llevar a cabo esto. Quiere para planear, administrar y evaluar en servicios de salud. Y ahí él aparece, bueno, con los planos y los espacios. No sé si leyeron algo de eso. Entienden, creo que antes cuando nos pidieron que expliquemos estaba castellano, así que bueno, cuando él habla de... En el grupo bien se estaban con algunas dudas con respecto a lo del plano y espacio. Bueno, nosotros... ¿Sobre qué es? Sí, en sí en la clase no había quedado muy en claro, porque ya en esto hablan sobre el tema de la oxigenación y se ponen ejemplos como el tema de las madres de cannabis,
los chicos, bueno, chicos que eran oxígenos dependientes. Claro, como trabajo práctico, sí, eso es lo que yo le comentaba a Juli. Sí, faltaría, o sea, no nos explicaron bien la parte de eso de plano y espacio. Claro, por ejemplo, a ver si usted dígame si yo estoy confundida. Cuando habla de flujo de hecho, por ejemplo, el tema de las madres de cannabis, empieza con estos chicos que necesitan, que tienen una patología especial, que Claro, necesitan esta cannabis. el Entonces, flujo cuando de es hecho sería el acumulación, problema específico que tienen esos chicos. claro, pero cuando habla de acumulación, es la cantidad de personas y familias que están padeciendo esto, Claro, las que se forman organizaciones involucradas organizaciones, en Claro, realidad son. O sea, organizaciones. claro, Vamos a ir por de a uno parte, y sí, vamos a ir organizándolos. Tenemos los sí, sí, planos. Sabemos que los principios son las reglas y las leyes que se ponen, ¿sí? O sea, lo que está dicho y lo que hay que cumplir y lo que hay que claro. respetar. Después tenemos las acumulaciones, que son las organizaciones involucradas. Sabemos que, por ejemplo, en esto que estabas diciendo vos, las organizaciones involucradas serían quien actúa para lo que sería controlar esto, ¿sí? Serían Y como después, la madre del cannabis en este caso. claro, y después tenemos el flujo de hechos, que son los fenómenos o problemas que pasan. Y ahí estamos hablando por la razón. Y después tenemos los espacios, ¿sí? O sea, tenemos el Claro, espacio singular, que es un individuo o una agrupación de población con atributos individuales y son fenómenos o problemas específicos. claro. Por ejemplo, ahora vamos a dar un ejemplo al final de todo. Una vez que expliquemos, damos un ejemplo más sencillo que todo lo de esto de cannabis, ¿sí? Después, sabemos que en espacios tenemos el singular, que era ese, después tenemos el particular, que dice que es la variación entre grupos sociales en una misma sociedad y en un momento dado. Y sabemos que después está el general, que es son los flujos de hechos que corresponden a la sociedad en general, eh, políticas y planes de salud. A ver, un ejemplo podemos dar, sabemos que, por ejemplo, con el tema de la varicela, ¿sí? En una escuela, una niña surge un brote de varicela y que eso sería en el espacio singular, ¿sí? Porque es un individuo, ¿sí? Claro, o sea, el espacio Con un singular problema sería específico. un niño con varicela. Pasa a ser Exacto. un espacio particular Particular. cuando ya hay, por ejemplo, 4 escuelas con niños con varicela, porque este plano singular va a condicionar al espacio particular, ya que la varicela va a pasar a un plano mayor. Y después vamos a tener un espacio general, que como ya sabemos, el espacio general tiene que ver con políticas, planes de salud. En este caso va a ser la municipalidad y la Secretaría de Salud quienes estén en este plano general. ¿Se entiende? Porque son las personas que van a tener que tomar una decisión. Después los condicionantes. El plano singular va a condicionar al particular y el plano particular, o sea las escuelas, van a condicionar al general, que ya sería la Secretaría de Salud y la municipalidad, a tomar decisiones. Y después vamos a tener determinantes. O sea que la Secretaría de Salud va a determinar que hay un plan de vacunación que hay que llevar a cabo y la municipalidad va a determinar que las escuelas tienen que cerrar, ¿sí? Hasta que esto se solucione. Y ahí vamos a ubicar como principios, que ya sabemos que son las reglas y las leyes, la decisión que se va a tomar. En este caso, el principio y la ley va a ser vacunar y cerrar las escuelas. Vamos a tener las acumulaciones, que ya dijimos que son las organizaciones, que en este caso las organizaciones van a ser las escuelas y los hospitales que van a vacunar. Las escuelas porque van a cerrar y los hospitales porque vacunan. Y después en el flujo de hechos sabemos que es el fenómeno o el problema que nos lleva a esta situación, y en este caso es la varicela. ¿Se entiende? Este ejemplo es como más simple y más cotidiano, ¿sí? Es como que se puede entender mejor. ¿Les queda alguna duda sobre esto? O sea, lo que ustedes tienen que saber es ubicar una problemática en salud en los planos de Castellanos y en sus espacios. Ustedes tienen que saber que en los planos van a tener los principios, que ya dijimos que son reglas y leyes.
las acumulaciones, que son las organizaciones que están involucradas en este problema de salud, y el flujo de hecho, el problema de salud en específico. Y después, en qué espacio se da, si es singular, si es particular, si es general, si es de una sola persona, si es de grupos, si ya pasa a algo general que tiene que involucrar a la salud y a la política. ¿Se entiende más o menos? Claro, es como si fuera, vieron que cuando estábamos en, no sé si estuvieron en trayecto y en tecnología de enfermería, que nos daban un caso y nosotros teníamos que resolverlo. Bueno, sería algo así, ¿no? Tener que determinar qué es cada cosa. Si saber si, por ejemplo, en un barrio la gente está muy descompuesta porque el agua está en mal estado. Entonces sabemos que es singular o particular. Yo, por ejemplo, cuando la profe me lo preguntó, lo dije así nada más, no di un ejemplo. El tema del agua en el barrio que afecta a varias personas, ¿qué sería? ¿Singular o particular? Es singular. Particular. Para mí sería Porque son varios. Claro, sería El singular barrio. si le pasa a una sola persona en una sola casa. Ya se vuelve particular si es todo el barrio el que no tiene agua. Y ya se vuelve ¿Se general entiende? cuando es una entidad la que tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no? Ya se vuelve un plano general cuando ya es de la sociedad en general y entonces tiene que venir la política a resolver esto, ¿sí? Claro, que lo que hace la generalidad es que o sea, al ser general se puedan establecer leyes. Claro, bueno, y Claro, ahí yo te pero pregunto, es donde ¿qué dice la es donde presidencia principios cuando hay en esto del agua, por ejemplo? ¿Qué reglas o leyes podés ubicar? No, ahí me mataste. Una solución sería, Pero en teoría. una solución a esto, ¿cuál podría ser? Es manera de que ustedes le puedan dar un ejemplo a la profe, ¿sí? Por Bueno, ejemplo, pero por sabemos que ejemplo, en el en de el la tema del varicela, agua, los barrios que no llegan el agua, ¿no es cierto? Entonces, en esos barrios se podría hacer se tendría que hacer el tema del agua potable, la potabilización del agua. Claro, Otra bueno, planta. claro, otra Claro. planta. Eso, Todas sí, las soluciones planta. que ustedes dan son los principios. ¿Por qué? Porque son reglas y leyes que se van a tener que llevar a cabo para solucionar ese problema de salud. Y después, Chicas, me llegó el mail. buenísimo. de todas formas, no hay que desviarnos, ¿sí? Porque yo estoy hablando de una problemática donde, en un barrio donde efectivamente hay agua, pero el consumo de agua está contaminado, ¿sí? O sea, las personas toman agua y se enferman de lo que sea, ¿sí? Entonces, no sería tanto así la de poner en un barrio que no hay agua, poner agua, no, porque ahí ya nos desviamos a otra problemática, ¿sí? En este caso, lo que se tendría que hacer es una descontaminación del agua de la zona, ver cuál es el problema, potabilizar el agua y demás, ¿sí? Claro. Para no alejarnos de lo que sería este problema. Y después, como acumulaciones, ¿quién se debería encargar de eso? ¿Entienden? Claro, por ejemplo, ¿quién? Podríamos poner, por ejemplo, el Estado, que es el que nos tiene que garantizar, ¿no? Claro, ¿y quién estaría involucrado? También, no sé, ponerle aguas provinciales y demás. Y bueno, y como flujo de hecho es el problema, que es la contaminación del agua que hace que las personas se enfermen, ¿sí? Entonces, es un espacio particular que de ahí condiciona a un espacio general, haciendo que tenga que intercedir la política y los planes de salud. ¿Se entiende? Bueno, parece que sí. De esto es lo que va a hablar Castellano, ¿sí? Para no dejar temas afuera, podemos hablar después de Menéndez, que creo que lo habían nombrado antes, que tenían dudas, ¿sí? Menéndez habla de concepto de salud, enfermedad, atención. Dice que es la enfermedad como un dispositivo de control. Desarrolla el concepto de salud, enfermedad, y dice que la enfermedad y sus padecimientos frecuentes, recurrentes y son continuos o inevitables que afectan a la vida cotidiana de los conjuntos sociales. Analiza las características del proceso de salud, enfermedad, atención en relación al saber popular. Eso es lo que dice Menéndez. No sé, Ros, si lo querés explicar de otra manera. Bueno, después aparece el proceso SEA, que dice que constituye uno universal
que opera estructuralmente de forma diferenciada en toda la sociedad y en todos los conjuntos sociales estratificados, que lo van a lo van a hacer de forma universal, histórico y social. Lo va a hacer de forma universal porque opera en todas las sociedades y siempre son frecuentes. Lo va a hacer de manera histórica porque va a pasar, esto se va a dar en todos los tiempos que construyen las causas, las formas de atención y los significados, ¿sí? No es que en una época se va a dar y en otra época no, sino que va a ser en todos los tiempos de la historia. Y también se va a dar de forma social porque dice que todos los padecimientos, los daños, las enfermedades y sus formas de atención se desarrollan en sujetos y en sociedades. Entonces, tanto los padecimientos como sus respuestas forman procesos estructurales en todo el sistema y en todo el conjunto social. Entonces, no solo se va a reflejar representaciones y prácticas, sino que forman un saber para enfrentar, convivir y solucionar estos padecimientos. Es básicamente eso. Bueno, podemos seguir avanzando si esto más o menos se va entendiendo porque está bien concreto. Igual tengan en cuenta de que esto está siendo grabado y lo vamos a subir, ¿sí? Después podemos hablar, pasar a hablar, por ejemplo, de Foucault, ¿sí? Que es muy simple también. Él habla de la cuarentena, ¿sí? Dice que la cuarentena, una ciudad cerrada, calles vigiladas por un síndico que pasa todos los días, casa por casa, tanto para vigilar como para asistir, ¿sí? El castigo era la pena de muerte. Y ante este miedo, la gente funcionaba automáticamente, ¿sí? Así que el poder funcionaba solo. Aparte de esto, Foucault habla del panóptico, ¿sí? Que es una jaula desde un punto de vista único donde se puede observar todo y a todos. Este era el dispositivo de control, ¿sí? O sea, ¿qué decimos con esto? La cuarentena es lo que estamos pasando nosotros, ¿sí? Sabemos que se cierran las ciudades, que hay calles vigiladas y para hacer que todo esto se lleve a cabo, había un castigo también para que la gente claro, obedeciera. En este momento era la pena de muerte. La pena de muerte. Entonces, claro, ¿qué hacían todos? Obedecían. Asimismo se llevaba adelante solo, todo automáticamente, ¿sí? No sé si se entiende. Ya estamos por terminar. Bueno, sí, lo último pasando, que diríamos es la hegemonía por Gramsci, si les parece. Eso antes habían dicho que había dudas sobre hegemonía, así que ahora vamos a explicarlo por Gramsci. Una consulta, lo de Foucault hay que relacionarlo con la pandemia, digamos, entonces. Sí, lo podés relacionar con la pandemia, dando ejemplo. Una enfermedad así. Claro. ¿Lo de Foucault? Sí, lo podés por el tema, porque él habla de cuarentena, ¿sí? No vamos a ver todo el autor en sí, todo lo que hizo, porque, por ejemplo, Foucault también lo vemos en Construcción de Saber en Salud y no lo vamos a hablar de la misma forma, ¿sí? Vamos a hablar solo de lo que él habló para SEA, que es de la cuarentena y del panóptico. Ustedes obviamente pueden dar ejemplos, ¿sí? De todo lo que sería para relacionarlo, para que explicarlo mejor a la profesora. Y bueno, lo último que nos quedaría por hablar, o sea, para que no nos falte nada, sería lo de Gramsci, ¿sí? Que él habla sobre hegemonía. Dice que la hegemonía es cultural y está implicada en una clase de visiones del mundo basada en el nivel de la clase, lo que influye, los valores, las ideas, las creencias y la concepción sobre qué es o pueden ser la sociedad y los humanos. Sabemos que él va a decir que las ideas se propagan a la clase gobernante, son las que van a moldear los pensamientos de todas las clases sociales. Es decir, que por esto también existe una contrahegemonía, donde podemos criticar esas ideas que nos imponen. Y mi compañera seguro lo explica mejor. No, o sea, como sabemos, la hegemonía es un conjunto de valores, de ideas y de creencias que nosotros vamos a tener.
Gramsci lo que va a decir que estas ideas y estas creencias las va a imponer como modelo siempre la clase social dominante. Entonces es lo que se supone que nosotros debemos seguir porque lo dice quien nos está dominando, ¿no? Pero bueno, por suerte también tenemos el pensamiento contrahegemónico, que es lo que a nosotros nos va a permitir criticar esa hegemonía que nos quieren imponer, esa creencia, esos valores, que si no están de acuerdo a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros estamos de acuerdo, lo podemos criticar y tenemos la posibilidad de cambiarlo y de esquivarlo y de no seguirlo. ¿Se entiende? Bueno, si se entiende, esos serían todos los conceptos en generales, profundizando más, por ejemplo, el sistema de salud argentino y de ahí enganchando todos los otros temas de manera progresiva o de manera de como la profe nos los vaya preguntando. Pero bueno, eso sería todo. Necesitamos saber si quedó alguna duda concreta, algo suelto o algo que quieran agregar. Obviamente están todos invitados a participar. La hegemonía en salud, ¿qué sería? O sea, los problemas de salud que tienen muchas personas, eso sería. Perdón, yo vení muy tarde a la clase, pero ya que acá creo que hay alumnos de otros años más altos, quería preguntar en qué temas habría que centrarnos más o los profesores le van a tomar más hincapié. Lo que nosotros estábamos diciendo es que, por ejemplo, para el final tenés la opción de estudiarte todos los temas y esperar a que la profe te haga preguntas de todos los temas, o preparar un tema en específico siempre y cuando hayas estudiado obviamente todo el contenido, porque después la profe, por más de que vos le digas todo lo que vos preparaste de ese tema, te va a seguir preguntando otras cosas sobre el resto de los temas que dimos en el año. No sé Bueno, quién tenía gracias. una duda sobre hegemonía. Nosotros tenemos que saber qué es la hegemonía, ¿sí? Sabemos que hegemonía se refiere a una dirección suprema, o sea, a lo máximo, que tiene dominio sobre otra cosa. Por ejemplo, hay un país que, por ejemplo, a ver, no se me ocurre. Sabemos que la ayuda de cierto lugar se extiende hasta otros lugares donde las personas querían establecer hegemonía sobre, por ejemplo, suponiendo que Rusia inventa la vacuna, esta hegemonía se va a través de todos los países para, como ellos son una hegemonía más alta porque tienen una verdad y un saber, Hace que todos explayan quieran su... seguir ese mismo modelo porque son, digamos, la clase social dominante o los más seguidos, por así decirlo. Claro, eso es lo que sería la hegemonía, porque para Y entender acá bien lo el que dice concepto. Gramsci es que está bien, sí, siempre lo que es la hegemonía tenemos que saber que es un conjunto de valores, de creencias y de concepción, ¿no? Sobre lo que nosotros somos. Pero lo que él dice es que ese modelo nos lo va a imponer la clase social dominante, o sea, siempre lo que ellos digan va a ser lo que nosotros vamos a querer seguir. Y también dice que nosotros podemos criticarlo, que podemos tener un pensamiento contrahegemónico y tomar la decisión de no seguirlo, de tener nuestras propias creencias. ¿Se entiende así? Claro, en cuestión de salud sería como que los que son potencias, que crean la vacuna porque tienen conocimiento, ellos deciden a quién se la dan primero y todo eso. Claro, con pensamiento contrahegemónico sería bueno, ya está, no me la da bola, creo yo. Así Claro, que ahí bueno, está. No te vas a moldar a lo que ellos quieren que hagas o a lo que ellos quieren que creas. esto también se habla en la materia, no sé si lo vieron, de construcción de saber en salud, sí, lo que habla Foucault, que Foucault dice que hay un poder, que cuando alguien tiene poder es porque tiene una verdad, ¿sí? Y que cuando tiene un saber, ese saber le da una verdad, y cuando hay un poder hay también una resistencia. ¿A qué nos referimos con esto? Un ejemplo. Todos sabemos que cuando vamos al súper la marca más
que más se ve, por ejemplo, de leche, que es, no sé, suponete la Serenísima. ¿Y por qué decimos que es la mejor? Porque es la más cara, ¿sí? Porque hay un poder más alto que al tener una verdad nos las impuso y nos hizo creer que la mejor leche era la más cara y era la Serenísima, ¿sí? Entonces ellos imponen su verdad porque tienen un saber y tienen poder. A lo que esto aparece la resistencia diciendo que con otra verdad, sabemos que hay varias verdades y bueno, aparece diciendo que no, que esa no es la mejor leche y demás. Claro, que tenemos Pero otras opciones. a eso se refiere, es otro tema, pero bueno, es para que puedan entender lo que sería la hegemonía cuando yo tengo un poder, porque tengo un saber y de eso procede una verdad. Y esa verdad la hago creer a los demás y así. Me metí un poco en construcción de saber en salud, pero bueno, para que se entienda el concepto de Foucault. De Gramsci. Sí. Pero lo habla Foucault, quise decir, en Ah, construcción de saber en salud. Pero es de Gramsci, sí. Hegemonía es de Gramsci. Así que bueno, si quedan más dudas o así que no, bueno, estén tranquilos, acuérdense el tema del sistema de salud argentino, que se divide en 3 etapas, una liberal, otra de estado de compromiso, otra de neoliberal, después de Ferrandini, los 3 conceptos, obviamente el que más se parece a la OMS, que se lo van a preguntar, que cuál es el segundo concepto, el que habla de equilibrio biopsicosocial. Y después, bueno, cuando les pregunten cuál es el modelo superador o con cuál es el mejor modelo de salud al que deberíamos seguir, tienen que decir obviamente que es el de salud como capacidad singular y colectiva para luchar contra las condiciones que limitan la vida. Después, bueno, lo de castellano ya saben que son lo de los planos, los espacios. Menéndez tenemos el proceso de SEA, que es universal, histórico y social. Tenemos con Foucault el tema de la cuarentena, el panóptico, que lo usaban como un dispositivo de control para que la gente cumpliera con la cuarentena, que como el castigo era la pena de muerte, obviamente el sistema funcionaba solo, todo el mundo se quedaba encerrado, porque nadie se quería morir. Gramsci tenemos la hegemonía. Después, como Estado, tenemos el primer indicio en el siglo XVI como Estado-Nación. En la Edad Medieval tenemos a Maquiavelo en el siglo XVI, que habla de la política y de la moral, de que la va a separar. Después tenemos los contractualistas, después tenemos a Marx, ¿sí? Así que acuérdense en esas cosas. Y presten atención en cómo se los pregunta la profe, porque por ahí no le va a preguntar, no sé, quién era Marx o qué dijo Marx. No, te va a decir directamente lo que hizo y vos te tenés que acordar. siempre la profe va a buscar la manera de que sea lo más complicada posible la pregunta para que ustedes demuestren si saben o no, ¿sí? Así que bueno, si hay más dudas, porfa háganlas saber. Y si no, bueno, vamos a cortar la grabación si no quedan más dudas. Y bueno, ya después va a estar subida en nuestro canal de YouTube. Chica, una última consulta. ¿La nota te la dan en el momento? Sí, apenas terminás de rendir, la profe te dice tu nota. Sí, pueden grabar el momento en el que les dice la nota para eso de darle una constancia a ustedes, sí. Y bueno, y eso. Iliana, Bueno, querías decir muchas algo. gracias. Acuérdense siempre de nombrar los autores, en el sistema de salud decir que bueno, que fue Susana Belmartino, todo el tiempo nombren los autores, dónde los sacaron, el material, ¿sí? Díganle cómo estudiaron, con cuánto tiempo, no sé, ponerle se prepararon, que usaron la línea, que usaron los temas que se dieron en la cátedra y así, ¿sí? Siempre háganlo saber Acuérdense de que tener sí o esforzaron. sí el DNI a mano, chicas, porque apenas empiecen lo tienen que mostrar a la cámara, ¿sí? Eso, muy importante. Belmartino es Belmartino, quien, sí. es Es quien la habla del que... sistema de salud argentino Ah, y a base de eso la profesora Cherbo hace la línea histórica, ¿sí? Eso está bueno aclarárselo. No le van a decir que la línea histórica la hizo Belmartino. son pequeños detalles que nos podemos meter la pata mal. Claro, sí, Claro, sí. pero bueno, también lo podés, viste, lo podés gambetear y A mí zafar. varias veces por ahí me preguntó y quién fue y qué autor y medio que me costó, algunos no se los dije, pero bueno. De que lo preguntó. A mí me tocó con Laura.
Chicas, Así que ¿quién bueno. es? A ver, ya le digo el nombre de la profesora, me está volviendo loca. Restovich. Ay, no. No tengo idea. Sinceramente yo ni siquiera me acuerdo con quién rendí. Me acuerdo que estaba muy enojada. Ay, Dios. No, No, yo por mi pero parte, tranqui que tienen que saber los conceptos. Si no se pongan a tratar de descifrar qué profesora, qué les va a tomar, qué le gusta más y demás, no, porque eso les va a hacer perder tiempo y si se organizan de una manera que le cuenta la experiencia a otra persona tan concretamente y después la profesora les pregunta otra cosa, van a estar en el muere. Así que les recomiendo, por ejemplo, estudiar como lo practicamos nosotras y meter todos los conceptos. Buscar siempre ejemplos, no se queden, digamos, solo con un concepto. Buscar un ejemplo para que la profe vea que lo estudiaste, que lo entendiste. Como por ejemplo claro, en los 3 conceptos de Ferrandini, por ejemplo. Saber cómo identificarlos, saber cómo, o sea, dar ejemplos. ¿Por qué uno sí y por qué otro no? Y así. Claro, por qué uno es cruel, por qué el otro es Mientras, superador. mientras más hablen ustedes y menos la profesora, menos preguntas le va a poder hacer y van a terminar y va a pasar el tiempo y Claro, chau. no la dejen Van a, hablar. claro, van a probar. claro, ahí eso, o sea, si uno habla, que ella nos vea seguros y hablar y desarrollar y todas esas cosas, no le damos oportunidad que meta preguntas. Claro. Claro, exactamente. Dios, Así que bueno, a chicos, mí, van a hacer la una, hay que ir a seguir repasando, afinar detalles, ver si nos llega el mail y si no, obviamente, reclamar. Y bueno, Sí, ya nada. llegó, Buenísimo, chicos. ya tenemos. Buenísimo. Así que nada, esto Bueno, es todo muchas por gracias. ahora. En el caso de que sigan surgiendo dudas, está el grupo, yo creo que no voy a dormir, pero va a estar el grupo ahí activo para que puedan sacar algunas dudas y demás, Las ¿sí? últimas dudas antes de ir a dormir. Descansen y bueno, y demás. Bueno, chicos, muchísima suerte mañana, tranqui. Después nos cuentan cómo les fue. Listo, muchas gracias. Chao. gracias, chicos. Chicos. Chao. Chao.